Yo soy tú mismo. Escuela de Sabiduría de la No Dualidad. Grupos de estudio y prácticas de las enseñanzas. Info hola yo soy tú mismo.com. Om. Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta aula abierta del mes de marzo. Es una alegría estar con todos vosotros y también recibir a las hermanas y hermanos que se incorporan cada 3 meses en este espacio que la escuela abre a todo aquel que esté interesado en poder profundizar en estas enseñanzas y participar de este encuentro. Recuerdo que es un encuentro que se puede llegar a subir enteramente o parcialmente al canal de YouTube de la escuela. Yo soy tu mismo ser. Lo digo para que os sintáis con toda la confianza de poder tener la cámara abierta o no, de intervenir o no, según lo deseéis. La duración aproximada será de 1 hora y media, como máximo 2 horas, porque a las 7 empezamos el grupo experiencial de los domingos, con lo cual, pues más o menos casi en torno a casi las 2 horas. Tendremos una exposición inicialmente sobre un tema que a continuación introduciré y luego tendremos el espacio de preguntas y respuestas para que podáis plantear cualquier pregunta que queráis, ¿eh? No solo sobre el tema que se plantea hoy, sino sobre cualquier cuestión que cada uno considere oportuno y sienta hacer. Bueno, pues como sabéis tenemos una muy buena lista de solicitudes, de propuestas, de temas para las aulas abiertas y vamos un poco siguiendo el orden de todo lo que nos habéis ido remitiendo a lo largo de todos estos meses. Y concretamente hoy vamos a ver un tema que, además, coincidentemente, en diferentes momentos, dos de vosotros nos planteabais, ¿no? Y era ver cómo funciona esta cuestión de necesitar alguna forma de validación espiritual cuando se necesitan obtener validaciones para sentirnos como que avanzamos, como que somos aptos en un camino. En fin, esta cuestión de la validación espiritual, ni más ni menos, ¿no? Y, y bueno, me gustaría empezar diciendo que precisamente algo que, en relación con este tema, que vemos que se repite una y otra vez en personas que llevan años en el camino, no es precisamente que haya falta de práctica o de lectura o de conocer acerca de todo lo que se va aprendiendo en relación con estas enseñanzas. Y por supuesto no es una falta de conceptos, sino algo muy sutil que se va incrustando en la mente y que va adquiriendo cierta fuerza. Me refiero a la necesidad de ser vistos como más conscientes, o la necesidad de ser reconocidos como alguien que entiende, o la necesidad de que otros te confirmen que vas bien, que eres más profundo, o que ya parece que estás en otro nivel. Y bueno, voy a decírtelo con delicadeza, pero con la mayor verdad posible. Esto no es poca cosa. O sea, se puede convertir, sin que te des cuenta, en una adicción silenciosa, porque estamos hablando de un tipo de validación que cuando falta, si sin darte cuenta te has ido haciendo adicto o adicta a ella, puede generar o dejar en ti una cierta dosis de inquietud. Y claro, cuando por un momento alguien de repente alude a tu elocuencia o a tu serenidad o a tu ya no te tomas las cosas tan mal como antes o qué fina tu apreciación en una conversación, eso te puede tranquilizar por un rato.
Y claro, precisamente como te tranquilice, va a movilizarte a que trates de buscar de nuevo experimentar esa sensación, casi como si estuviéramos hablando de oxígeno. Entonces, hoy quiero hablaros de esto porque me parece que es muy importante que lo mires dentro de ti, sin ningún tipo de escudos, sin ningún tipo de paños calientes, y para que puedas ver hasta qué punto realmente te sientes con la fortaleza interna de afrontarlo de todas, todas, no de una manera tibia y ligera, sino de una manera realmente sincera contigo mismo. En el camino hay muchas trabas que se pueden presentar. Hay mucho teatro que se puede expresar o se puede manifestar eh, a lo largo y ancho del sendero. ¿M? Mucho lenguaje elevado. En el camino hay mucha apariencia de comprensión, pero por dentro sigue estando esa misma herida de insuficiencia intacta. Y te voy a proponer una imagen. Por ejemplo, cuando una persona siente muy adentro que en su vida no se realizó como esperaba, quizá porque no llegó a hacer aquella carrera que sus padres le habían insistido tanto que le haría ser una persona de provecho, como se suele decir. Quizás si hablamos en el plano afectivo, en el plano emocional, porque se suponía que para tener un éxito en la familia y ser bien mirado en tu familia, tienes que ser una persona que llegaras a casarte con alguien que tuviera una cierta posición o que te garantizara una cierta imagen social familiar o lo que fuera. Quizá a lo mejor porque al nivel de lo corporal te dejaste ir en algún momento, no te cuidaste y tenías como el anhelo de tener un cuerpo más esbelto, sea por lo que sea, a veces por cualquiera de estas cosas que te acabo de mencionar, puede quedar como una especie de huella. Yo no fui, puntos suspensivos, yo no pude, yo no estuve a la altura, lo que sea. Y ese eco, que es como una especie de eco que vuelve una y otra vez en la mente, de aquello en lo que no me sentí realizado o realizado, de la forma que quieras, cuando de repente algo te duele, la mente siempre va a buscar una salida. Y normalmente a Ego le encanta buscar salidas elegantes, es decir, una salida que no parezca una defensa. Y ahí es donde llega o puede llegar una idea realmente tentadora. Y esa idea podría ser: quizá no fui importante, no destaqué en aquel deporte, no logré terminar aquella carrera que tanto me decía mi madre que me haría ser una persona mm, más valiosa o cualquier cosa que te contara. Quizá no fui o no llegué o no alcancé lo que quieras a nivel externo, pero en esto de lo espiritual, aquí sí soy alguien. Aquí sí tengo una sensación de que, no sé, controlo un poco más. Aquí sí sé que algo he logrado. Aquí sí que no me siento tan insuficiente, porque llevo 10 años meditando, o porque llevo 15 años en tal y en tal y en tal enseñanza, o porque saco el tema con según qué personas y cuando veo que no puedo hablar de eso con ellos, me digo a mí mismo en mi fuero interno, es que son muy superficiales, está muy en la materia, pero yo... Todo esto es lo sigiloso de la mente. Ahí ya no es el mundo externo, donde yo buscaba sentirme valioso, no logré sentirme lo suficientemente validado, reconocido, pero aquí
está esta idea donde quizá en lo espiritual sí me siento ser alguien. Y claro, aquí empieza el cambio. ¿A qué cambio me refiero? Todos como ego fabricamos un autoconcepto, una idea del yo. Cuando esa idea del yo empieza a ser realmente insatisfactoria, de forma más consciente o inconsciente, empezamos como a generar una especie de carrusel en paralelo de un nuevo yo en el cual nos podamos investir y no nos sintamos tan poco realizados, tan poco reconocidos en la familia, en la sociedad o incluso para nosotros mismos simplemente. Entonces, ese autoconcepto, el otro, el de siempre, el que nunca me satisfizo, que antes se sostenía en logros, parejas que nunca llegaron a ser lo suficientemente relaciones profundas o relaciones felices, o donde yo no obtuve el suficiente reconocimiento o éxito, ahora puede empezar a sostenerse en algo mucho más refinado, como ser profundo, como ser no dual, o ser advaita, o ser un buscador de la verdad, o simplemente más maduro. Da igual el nombre que le pongas a la etiqueta. Pero si eso te da alguna clase de sensación de valor, alguna sensación de ser un poquito más inteligente, un poquito más despierto, un poquito menos dormido, o como le quieras haber llamado, a veces incluso una sensación de cierta autoridad. Quizá lo que no vemos aquí es el peligro que esto trae consigo. Porque si tu valor, el valor que tú creas que tienes o que tú te quieras dar, depende de ese nuevo personaje, de esa nueva versión adaptada, de ese nuevo autoconcepto, entonces ¿sabes lo que va a pasar? ¿Sabes lo que va a ocurrir? Que no te vas a permitir caer tan fácilmente. No te vas a permitir tan fácilmente que se te vea la cara detrás de la máscara, de la nueva máscara que has comprado y que ahora sí te hace sentir como no te pudiste llegar a sentir completamente en base a tu anterior autoconcepto, a la anterior idea que tenías de ti mismo. Con lo cual no te va a permitir mostrar totalmente tu fragilidad. No te podrás permitir tan fácilmente decir, me siento perdido. Eh, eh, mm, Tampoco te vas a poder permitir tan fácilmente reconocer celos o envidia. Hemos tenido recientemente esta práctica tan poderosa de la envidia, ¿verdad? De mudita. Algunos, eh, se os notaba temblar la voz a la hora de hablar de estos temas, pero con valentía habéis salido de la tibieza de la que hablaba el Cristo, cuando él decía, los tibios no podrán ir más allá. Y esto no es un señalamiento a los que no se hayan abierto o no. No lo toméis nunca por ahí porque no es la intención ni la dirección. Si es una invitación a ver que tenemos que romper las barreras que nos hemos puesto para ahora, en este caso, si te reconoces de alguna manera en esto que estoy describiendo hoy, ver que va a ser demasiado goloso este caramelito para soltarlo en cualquier lugar. No es fácil, no es en absoluto fácil reconocer celos, envidias, resentimientos, tu deseo de controlar. Y más cuando este nuevo autoconcepto o esta nueva idea o creencia acerca de quién eres se haya podido convertir en un cierto refugio y, por contraste con lo que era la idea antigua que tenías de ti, como una especie de tesoro que no vas a querer, del cual no vas a querer renunciar tan fácilmente.
Entonces, ¿qué vemos aquí? Te das cuenta de que si lo reconoces, es decir, si realmente estuvieras dispuesto a abrir todas estas cosas, el miedo a que se caiga el personaje va a estar ahí. Y claro, si se cae el personaje va a reaparecer el viejo dolor que pudiera parecerte que ya no está porque ahora te vives como otra persona, como otro personaje, con tu nuevo autoconcepto, con tu nueva idea del yo, pero ese dolor sigue estando ahí. Si no ha sanado realmente, si no ha sido realmente transmutado, trascendido por completo, está ahí en el fondo. Con lo cual, sin darte cuenta, el camino empieza a dejar de ser un lugar para encontrarte y se convierte en un lugar para sostener una nueva imagen. O sea, esto puede verse de la siguiente forma. Una persona que habla de presencia, por ejemplo, que habla de estar en una autocontemplación de su naturaleza real, pero que a la vuelta de la esquina, en el momento en el que alguien que considere importante para revalidar su nueva autoimagen no le reconozca, se va a alterar. O alguien que habla de desapego, pero que en el momento que vea que es contradicho o que le contradigan por alguna cuestión lo suficientemente relevante para él o para ella, le va a escocer. O como alguien que habla de silencio, pero que necesita tener siempre la última comprensión. O como el que habla de amor. Y cuando alguien de repente toca su vulnerabilidad, automáticamente empieza a notar como una especie de tensión interna. Con lo cual, si os dais cuenta, eh, esto, por ejemplo, lo podréis reconocer alguna vez en algunos de los espacios que se dan en la escuela, ¿no? Porque esto a veces en satsang aparece con una forma típica. El que siempre responde, aconseja y explica, pero que nunca se expone. El que, por ejemplo, pregunta sin darse cuenta de que en el fondo necesita lucirse de alguna manera, pero no para abrirse de verdad. El que comparte experiencias elevadas, pero que jamás hablaría de su miedo, o de su vergüenza, o de su dependencia. El que usa palabras bonitas como una especie de armadura. Y ojo, no lo digo para señalar, lo digo porque si tú estás aquí escuchando esto, es probable que una parte de ti ya lo sepa o ya lo sospeche. Y si lo sospechas, es porque algo dentro de ti quiere verdad. Hay varias formas o varias maneras de que ocultas normalmente de buscar validación espiritual. Y creo que es importante que las repasemos. Quizá alguna te permita reconocer eso que aún esté activo en ti. Y aunque te duela, te garantizo que es una buenísima noticia. Porque si algo creo que es fundamental en este camino, es reconocer que para yo poder permanecer por lo que realmente soy y poder atenderme plenamente por lo que realmente soy, no podré hacerlo si no examino con verdadero interés y humildad todo aquello que aún quiero seguir interponiendo entre la luz de la verdad y la oscuridad del personaje que quiero creer ser. Una primera forma de validación espiritual es cuando se pretende, por ejemplo, reparar una vieja herida por no haber sido visto y eso nos está condicionando en nuestra relación con otros. Me explico.
Hay personas que crecieron sintiendo que hicieran lo que hicieran, nunca iba a ser suficiente. Y además, a lo mejor tenían una madre o un padre que no hacía más que recordárselo todo el santo día. No fueron miradas, nunca fueron personas celebradas, porque a lo mejor siempre era al hermano o a la hermana al que le hacían la fiesta cuando hacía algo bien o traía una buena nota del colegio o cualquier cosa, pero a él o a ella no. Quizá no te tomaban tan en serio como te hubiera gustado. Entonces, cuando eres adulto, empiezan a elaborarse estrategias sofisticadas de búsqueda de ser reconocido, de ser visto. ¿Mm? Pero claro, esto no se hace con una arrogancia abierta. Ego no se maneja así. Normalmente, cuando quiere mantener a buen recaudo una capa de esa máscara para que permanezca indetectable. Normalmente no es con una arrogancia muy abierta, suele ser con sutileza. O sea, en este caso, podrías aparecer como el que siempre sabe, o el que siempre entiende, o el que siempre tiene una lectura elevada de la situación que sea que estás viviendo. También pueden ser los que siempre contienen y que por fuera mantienen una cierta apariencia de nobleza, pero que por dentro se conserva una frase escondida que viene a decir, por fin me van a mirar. Os pondré un ejemplo que haga más reconocible esta primera forma. Imagínate en una clase alguien que comparte un dolor. Lo expone, pero esta persona no pregunta ¿cómo, cómo me siento? Expone su dolor, pero nunca va a poner un interés verdadero en el dolor del otro. Cuando alguien está demasiado pendiente de su propio dolor, y precisamente por eso muchas veces éste se acrecienta de tanto darle alimento al lenguaje, a la historia con respecto a ese dolor, rara vez en estos casos se ve un interés genuino en decirle al otro, te escucho. No, en estos casos se entra directo a explicar, a interpretar, a elevar. Porque si se quedara realmente o bien dispuesto a mirar ese dolor, quizás se sentiría demasiado pequeño o demasiado frágil. Y si te sientes frágil o te sientes inútil, ¿qué va a pasar? La vieja herida se va a volver a poner de manifiesto. ¿Y qué puedo hacer para compensar esto? Puedo empezar a ofrecer comprensión. Pero lo que se está buscando realmente es valor. Y ese valor, si dependiera de abrirse de verdad, daría bastante vértigo. Entonces, o bien no afronto ese dolor, no lo miro, o bien, si lo miro, no lo miro realmente con la intención de poder comprender qué es lo que lo está generando, y lo que hago es que me regodeo en el dolor, dándole y dándole vueltas a la misma, al mismo discurso de siempre. Bien. Veamos un segundo tipo, una segunda forma de buscar validación espiritual. Sería evitar el vacío interno a través del brillo espiritual. Y diréis, bueno, ¿y esto cómo se puede producir? ¿Cómo se puede dar? Bueno, lo primero es entender de que hay un vacío, que es una sensación de estar por dentro como hueco, sin un verdadero contacto contigo mismo. Hay gente que cuando está sola se siente rara.
quizá te ha pasado, o muy inquieto, ¿no? Como si tu vida no tuviera sentido, ya no tuviera sabor. Entonces, ¿qué pasa con el camino espiritual? El camino espiritual se puede convertir en una manera de estar ocupado. Audios por aquí, lecturas por allá, no para encontrar la verdad, no para reconocer la verdad, sino para no quedarte a solas con ese vacío. Por ejemplo, hay personas que pueden estar horas, pero cuando digo horas es horas, hablando de conciencia, del ser, de la meditación, etcétera, pero porque no se pueden quedar ni 10 minutos en silencio sin agarrar el móvil. O sea, no pueden pasar una tarde sin ningún tipo de estímulo, porque esa necesidad de estímulo al final se termina vistiendo de espiritualidad. Entonces puedes decir, estoy escuchando un vídeo de una enseñanza o estoy em, haciendo un ejercicio, qué tal, pero solo es para cubrir esa necesidad de estar estimulado. Pero en el fondo eso es una huida, porque en el momento en el que se apaga cualquier ruido, automáticamente emerge esa vieja sensación de no me gusto, no sé estar conmigo, necesito que algo me estimule, que algo me dé virilla, que algo me dé chicha. Con lo cual, imaginaros aquí, la validación se vuelve hiper necesaria. Si ahora llamo a alguien que esté en el camino, que sea también una persona que guste de temas espirituales y me da un pequeño empujoncito, un pequeño reconocimiento, entonces quizá ese vacío se calme un poco. Pero claro, por un rato, porque al día siguiente el mecanismo se va a volver a poner en marcha. Hay una tercera forma de validación, que es cuando sustituimos el amor propio real. Cuando digo amor propio real, evidentemente el amor real es el amor a uno mismo como conciencia, como presencia, pero eso tiene una traducción dentro del sueño, dentro de la manifestación, como un autorrespeto, como una autoconfianza. Entonces, cuando sustituimos este amor propio real por valor espiritual, entramos en una forma de búsqueda de validación. Y esta es crucial porque hay personas que nunca aprendieron a amarse sin condiciones. Suele ser la mayoría, ¿eh? Porque, claro, ¿quién tiene un padre y una madre que estén lo suficientemente maduros como para que te enseñen otra cosa? No es lo habitual. Entonces, amarte sin condiciones es lo más común. Y claro, cuando tú no has aprendido a amarte sin condiciones, impepinablemente vas a buscar un valor alternativo. Es como si el corazón dijera, si no puedo amarme y si no puedo quererme como soy, al menos puedo valer por lo que represento. Y claro, si aquello que yo ahora creo que represento, porque por lo demás no sentí que pude destacar o sentirme lo suficientemente valioso, es ahora lo espiritual, aquí la espiritualidad va a funcionar como moneda de cambio. Valgo porque soy profundo, valgo porque tengo una cierta comprensión, valgo porque soy especial en esto o en lo otro, pero eso no es amor propio, eso es un contrato. Y donde hay un contrato, hay miedo. ¿Miedo a qué? A perder ese valor. Por ejemplo, imagínate a alguien que no se siente digno a nivel emocional. Alguien que siente que siempre acaba siendo el que da más en una relación, o el que más espera, o al que no le eligen. Y ahora, en el plano espiritual,
de repente encuentra un lugar donde por fin se empieza a sentir elegido. La gente te escucha, te valida, te escriben, te piden una opinión. Y sin darte cuenta, el dolor emocional se tapa con una autoridad espiritual. Ahora, el problema es que la herida no se cura, solo se maquilla. Y el maquillaje sigue siempre dando lugar a una exigencia de mantenimiento. El que está, tú lo sabes, y sobre todo si eres mujer, ¿no? Si te maquillas y vas a pasar el día en no sé dónde, eh, cada ciertas horas, y si hay viento y demás, todo eso va... El maquillaje siempre exige mantenimiento. Dice Manolo que no escucha bien. ¿Los demás escucháis bien? Si podéis escribir en el chat, por favor, para saber si el volumen es adecuado. Sí, sí. Bueno, veo que la mayoría sí, con lo cual, si alguno no escucha bien, a lo mejor es un tema de configuración del propio sistema. La configuración de Zoom, el audio está, del micrófono está al máximo. Bueno, gracias por escribir por ahí por el chat. Vamos con la siguiente forma de búsqueda de validación espiritual. Esta es muy curiosa. Es cuando se da la competencia espiritual disfrazada de humildad. Es muy fina esta, ¿eh? O sea, no estamos hablando de una competencia evidente. Normalmente es una especie como de comparación silenciosa. Imagínate una persona, a lo mejor te ha pasado, que escuchas a otro compartir en una clase como esta y por dentro piensas, ah, yo ya pasé por eso. O "Uf, este está todavía más perdido, yo estoy más allá". ¿Te ha pasado? Si te da la risita, es que a lo mejor sí. Y claro, cuando tú te escuchas a ti mismo hablándote de esta forma, o por ejemplo dices, yo ya no reacciono así, o yo ya vi eso. O sea, puedes decirlo incluso en un tono muy humilde. Yo también estuve ahí, pero luego comprendí. Esa frase suena bonita, ¿verdad? Pero a veces es una forma de superioridad camuflada. Por ejemplo, hace años, y lo contaré sin mencionar nombres, hubo una persona en un satsang que empezó a llorar porque se sentía muy abandonado. Y de repente intervino otro y dijo, eso es del ego, observa y suéltalo. Claro, esto puede sonar correcto, ¿verdad? ¿Pero ayuda? ¿O estamos hablando de una manera de ponerse por encima? Porque si tú empatizas con el dolor de alguien, ¿qué puede pasar? Que igual tu propio dolor dormido se va a despertar. Y mucha gente no quiere tocar eso. Con lo cual es muy fácil usar la enseñanza como un escalón para no sentir. Y aquí viene algo importante. Mientras exista ese impulso de quedar por encima, por más pequeño que sea, la verdad va a quedar bien lejos. Porque la verdad no necesita ubicarse nunca arriba de nadie. No lo necesita. Luego tenemos otra forma de
obtención o de búsqueda de validación espiritual, que es el miedo a la mediocridad, perdón, miedo a ser mediocre. O sea, necesito sentirme ser especial en algo. Y normalmente cuando esto se da es porque hay algún tipo de tristeza de fondo que pocas personas se atreven a reconocer. Si yo siento que yo no he sido realmente especial en nada, o no lo suficientemente especial como para sentir que mis padres o mis parejas o quien sea me lo hayan señalado, eso va a doler, porque normalmente el mundo te vende la idea de que si no destacas, no vales. ¿Cuántas veces hemos dicho, hermanos, en todas las clases de cualquiera de los grupos de la semana? ¿Cuántas veces repetimos esto de que hemos asociado de una manera muy intensa el valor al hacer del cuerpo, de la mente y del habla? ¿Cuántas veces? Está tan tremendamente incrustado en la mente esto. O sea, nos olvidamos del verdadero valor, que es el valor de ser. Pero esto no vende en la sociedad, ni en las familias, ni en la cultura. Todo es la carrera, ¿no? Cuántos idiomas habla, cuántos viajes ha hecho, qué países ha visitado, ¿eh? Qué logros, qué consecuciones, qué profesión, qué estudios. Entonces, algunas personas aquí lo que hacen es una especie como de giro. Quizá no voy a destacar en nada externo, ya tengo una edad, pero aquí sí. Aquí, al nivel espiritual, sí soy alguien. Entonces te vuelves un especialista en espiritualidad, pero no por un amor genuino por la verdad, sino por un hambre de identidad. Hace años conocí a una persona que coleccionaba todo tipo de libros espirituales, prácticas, autores, y alguna vez que coincidimos, me hacía el comentario de, yo esto ya lo hice. Eso ya lo hice también. Sí, sí, ya lo conozco, ¿no? Cada dos por tres estaba haciendo un comentario de este tipo. Y claro, si de repente, por ejemplo, a una persona que se ha amparado en esto, que trata de hacer parecer que está avanzada o avanzado, si de repente su pareja le confrontase en público, ¿crees que reaccionaría igual que siempre? Porque muchas veces el avance está en el discurso, no en la relación. Ahí en la relación es donde realmente se ve qué tanto se ha integrado una enseñanza. ¿Por qué creéis que tan poquitas personas llaman a la puerta del grid, que es este grupo de la escuela, donde se están viendo todas las proyecciones, todos los miedos, todo lo que hay? ¿Por qué creéis que pasa? Porque tenemos pavor a lo que la relación no puede esconder. Cuando tú estás frente a alguien hablando, el otro va a estar constantemente reflejando aquello que no está resuelto en ti. Entonces, es muy fácil que nos olvidemos que lo que no se encarna en la relación se queda en el nivel de la fantasía. Y hay mucha gente viviendo la fantasía espiritual, la fantasía de avance espiritual. Otra forma de validación espiritual es el miedo a exponerse. Porque si me muestro, se cae mi autoconcepto. Y esto es de lo más decisivo. O sea, a veces no te abres no porque no puedas, sino porque tu personaje no sobreviviría a tu sinceridad. Hay personas que podrían decir, por ejemplo, tengo envidia o tengo celos, como hemos visto esta semana, o me comparo, o...
o tengo miedo de que me rechacen, o me siento pequeño, eso sí que cuesta, ¿eh? Porque ¿qué nos han enseñado en casa? A parecer fuertes, a no mostrarnos frágiles. Pero claro, tú puedes decir todo esto, pero ¿lo dirías si supieras o sintieras que todos los años que has invertido en ser visto como alguien integrado, pudiera caerse esa validación que estás recibiendo? Que de repente las personas que te pedían consejo, te veían como alguien entendida o entendido en la materia o con cierta madurez, de repente dijeran, este tiene unos celos, este se masturba, este no es espiritual, porque yo eso no lo conozco. ¿Eh? Y hemos visto a lo largo de los años y los que lleváis ya tiempo aquí, habéis visto aperturas de quitarse el sombrero, pero no de las que se hacen para buscar validación, que también se pueden dar, ¿no? Se pueden hacer reconocimientos públicos que a uno le den una sensación de soy el que más se abre aquí, el que es capaz de exponer todas las vergüenzas y adquirir un orgullo espiritual tremebundo con esto. También es posible. Por ejemplo, en un grupo de la escuela hace como unos 3 o 4 años, se dio un caso de alguien que cuando llegó el momento de preguntar, eh, le dije, bueno, ¿y tú cómo te sientes ante esta situación? Había habido una situación delicada en su vida y me dijo, lo importante es que somos conciencia pura. Como dice Robert Adams, todo es perfecto, todo está bien y todo lo demás son cuentos chinos o algo así, ¿no? Entonces, claro, si tú dices eso porque realmente ya vives desde eso y no te escondes de ti mismo en ningún aspecto, pero normalmente se usan muchas de estas palabras, como ya sabéis, muchas de estas reflexiones como escondites, y la sanación no va a ocurrir si tú te escondes. La purificación de la mente sucede cuando te atreves a dejar caer la máscara y te das cuenta de que no te mata, sino que te vitaliza, porque la máscara pesa, pero luego no te vende eso. Luego te vende como te abras, como digas esto, que van a pensar, revives a lo mejor lo que te pasaba cuando estabas en el colegio de pequeña o de pequeño, o cuando a lo mejor te ibas a abrir ante una pareja y por hacerlo eh, concluiste que eso fue lo que dio lugar a que el otro se sintiera más fuerte que tú y que entonces tú pasaste la historia que quieras. Pero eso no es así en realidad. Y mucho menos cuando empiezas a reconocer que tu centro de conciencia, lo que tú realmente eres, está siempre a salvo. Entonces, ¿por qué todo esto no permite una verdadera transformación? Porque la verdad no se va a revelar a una identidad que quiere brillar. La verdad se revela cuando cae el personaje que necesita brillar. Pero no porque haya que matar al ego, ni porque haya que pelear con nada, sino porque mientras tu valor dependa de parecer algo, tu atención está al servicio de sostener una imagen. Y cuando hay una imagen que defender, hay una tensión que padecer. Y donde hay tensión, hay miedo. Y donde hay miedo, hay control. ¿Y el control qué es? Es el enemigo número uno del descanso interior. Entonces te digo algo con mucha claridad y no me quiero extender mucho más para que tengáis ocasión de plantear cualquier pregunta. Hay personas que llevan años en el camino
y no experimentan una purificación mental que les abra un mayor encuentro con su verdadera naturaleza, no porque no entiendan, sino porque no se dejan tocar. No se dejan tocar por la vergüenza, no se dejan tocar por el vacío, ni por el miedo. Y entonces comprende mucho, pero no se transforma. Y esa es la trampa. La persona que cree que está despierta, pero solo está más sofisticada para poder justificarse mejor siempre. Entonces, lo que de verdad em, viene una pregunta. ¿Qué es entonces lo que estás perdiendo si sigues tibio? Hay un tipo de trabajo que no se puede hacer solo. No se puede hacer a través de audios, a través de vídeos. La verdad no se revela una identidad que quiere brillar, o que quiere esconderse, o que teme dejarse tocar. La verdad se revela cuando cae el personaje que necesita brillar, cuando estás dispuesto de corazón a dejarte tocar en esas zonas de tu mente donde más necesitas proteger a ese nuevo autoconcepto. Porque mientras tu valor dependa de parecer algo, tu atención va a estar al servicio de sostener esa imagen. Y donde haya una imagen que defender, como te dije antes, va a haber tensión. Y donde hay tensión hay miedo. Y donde hay miedo hay control. Con lo cual, creo que este es el punto más importante aquí. Lo que de verdad estás perdiendo si sigues tibio es la posibilidad, que tarde o temprano te llegará, porque aquí el final y la victoria están garantizados. Pero si te quieres entretener menos en el camino, si quieres ahorrarte tiempo y dolor innecesarios, y digo innecesarios porque a mayor amor por la luz, por la verdad, más fácilmente se abren las compuertas. Y es en la medida que tú realmente estés dispuesto a dejarte tocar en lo más íntimo de tu yo, de que tengas la apertura de corazón a poner encima de la mesa todo aquello que tú sabes, y eso lo sabes tú mejor que nadie en tu foro interno, que te lleva a acumular comprensión en lugar de atravesar tu autoengaño. En la medida que no te dejes embaucar tan fácilmente por la necesidad de ser aplaudida o aplaudido por hablar elevado, en la medida que estés dispuesto a comprometerte con esa desnudez, en la medida que realmente estés dispuesto y dispuesta de corazón a dejar de querer sentirte especial y tan importante para todas aquellas personas a las que has ido mendigando migajas de atención y de cariño, algo soberanamente importante va a ocurrir. Algo tremendamente fundamental va a ocurrir. Y es que te vas a empezar a preguntar, Vamos, Faji, vamos, oye, de verdad, de corazón, ya estoy vamos, decidido a dejar de habitarme sin tanta defensa. Entonces,
Mi mensaje para ti hoy es que no te estoy pidiendo que confíes. Te pido que confíes en lo que sientes cuando escuchas esto. Eso que se siente raro, eso que incomoda un poquito, esa es la puerta. No la cierres. Quédate ahí un momento más, en ese lugar donde no sabes nada, pero donde sí realmente eres. Y si algún día quieres dejar de explicarte y empezar a vivirte de verdad, ya sabes que aquí hay un lugar donde esto se trabaja de corazón, hasta que no haga falta reconocer más nada que eso que eres y que siempre está ahí, pero que no te vas a dejar reconocer y vivir en toda su gloria y esplendor, mientras sigas adorando a los falsos ídolos que te han hecho sentir y querer ser especial, elegido y valioso. Bueno, pues por mi parte, hasta aquí la exposición y ahora es un buen momento para poder ir con vuestras preguntas eh, en relación a este tema o a cualquier otro tema que queráis. Bueno, vamos a ver, porque aquí os pregunté y si se escuchaba y gracias por escribir tantos. Mm, la primera pregunta, Emilio, adelante. Hola hermano, buenas tardes. Me parece que estaba Alberto al principio de todo, antes de las respuestas. Hola. Hola Ernesto, Sí, hola Emilio, adelante. buenas tardes. Que decía que me parece que el hermano Alberto estaba primero de todo, antes Ah, de... sí, es verdad, porque estaba creo que arriba del todo. Gracias. Pues vamos con Alberto. Alberto, adelante. Hola hermanos, ¿qué tal? Disculpa que te No, saltara. no pasa nada. Sí, además que me he cambiado porque del portátil no salía la cámara, no sé por qué salía en negro y he cambiado ahora el móvil. Digo, igual es que al haber cambiado, no sé, Ajá. pero bien. Que yo es que quería comentar desde mi experiencia que desde que llevo estos años en este camino, em, que no es un camino nada fácil, a pesar de que Mm, por lo que puedas leer a lo mejor en grupos de espiritualidad que sí, pues de los que lo que dicen los maestros, que sí es muy fácil, que sí simplemente tienes que dejarte ser, dejarte fluir, como dicen, ¿no? En el Tao, todo eso, pero a mí no me resulta tan fácil, sino que me resulta como una especie de batalla constante en la cual cuando de repente ya disfruto de periodos de paz, de armonía y de tranquilidad interna, de repente vuelve otra vez otra tormenta, ¿no? A remover todos los cimientos. Entonces, no, yo me siento un principiante, o sea, constantemente. Es como, no, yo no me siento ese sentimiento avanzado que de repente me aparece, porque me aparece a veces, siempre va seguido de un bajón. O sea, es como, por eso me da miedo. Cuando me aparece ese sentimiento de decir, joder, qué bien, qué a gusto estoy, qué tranquilidad, me da miedo porque sé que de repente viene otra tormenta. Entonces, y respecto al tema que se está tratando específicamente en este aula, cuando a mí, por ejemplo, en cualquier sitio en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Y me dicen, hacen referencia a mí como algo es alguien espiritual o que transmito paz o que tal, yo me siento incómodo, es decir, no me agrada que me digan esas cosas. Entonces, por qué me siento? Porque yo pienso que no debería ni sentirme ni cómodo ni incómodo, ni agradarme ni desagradarme, simplemente sentirme indiferente, pero sí que hay cierta incomodidad cuando me dicen algo así.
Entonces, ¿por qué puede existir esa incomodidad? Bien. Normalmente, cuando alguien te hace un halago de esas características que acabas de decir y tú te sientes incómodo, es porque hay detrás como una sensación de que tú no mereces ese reconocimiento. Estaríamos hablando de un sentimiento de no merecimiento. También de un elemento más, que sería el miedo a caer en la soberbia o en el engreimiento de creer eso que te están diciendo que ven en ti. Se pueden dar o bien los dos movimientos o uno de ellos. Porque claro, en la medida que tú te hayas descubierto a ti mismo en determinadas situaciones de la vida, presa de la soberbia o presa de la vanidad o del orgullo espiritual, es más que probable que si has pagado alguna buena factura por ello, sepas y puedas ver con claridad de que son, de hecho, de los obstáculos mayores que hay en este sendero. En un retiro hace, no sé si fue hace un par de años, estuvimos viendo este tema de cuáles son los obstáculos mayores en un camino espiritual. No sé si estabas tú en aquel retiro. Me suena que sí. Yo lo he escuchado en un satsang, yo creo. ¿Me suena de un satsang? Sí, Sí, ¿no? me Pues suena de satsang, sí. Pues estos son precisamente tanto el orgullo espiritual como la soberbia, como el engreimiento, todo esto está en la parte alta de la pirámide de los obstáculos. Entonces, seguramente cuando tú escuchas algo así, eh, se pueda dar esta combinación de elementos que te digo. O bien un secreto sentimiento de no merecimiento por el cual creas que eso no pueda ser algo que se esté dando en ti. Puede haber un miedo a la apropiación que ego siempre genera con este tipo de cosas, o lo otro que te acabo de mencionar, un no querer volver a caer en un orgullo espiritual o en una vanidad. Sí, yo lo veo también como el miedo a que crear ese, o que se fortalezca un personaje dentro de mí de ese yo espiritual. Sí. Sí, ese miedo de Ujú. que... Luego hay, que no parece que sea tu caso, ¿no? Por cómo me llega y cómo lo estás describiendo, pero hay personas que ahí, en esas situaciones, eh, son de las que dicen, no, no, hombre, no, ¿cómo puedes pensar que yo tengo, no? Pero en el fondo, claro que lo piensan, pero Mm, hacen esa especie de paripé porque socialmente no queda muy bien reconocerlo, ¿no? Eso me pasaba, fíjate, eso me pasaba al principio, los primeros años. Sí que me pasaba, a lo mejor me sentía así, pero ha ido como variando a, a una incomodidad ya de verdad, es decir, Ujú. no me siento, o sea, no me identifico con lo que estás diciendo. Bien, Pero bueno, que seguimos trabajándolo. muy bien. Gracias. A ti, Emilio, ahora sí. Hola, buenas tardes, hermanos y hermanas. Buenas tardes. Mientras estabas haciendo el satsang, hermano, Se te me ha escucha un quedado... poco bajo. Vale, Has- hacemos una cosa, hermano. Es que estoy con el móvil. Me cambio de sistema porque si no, esto me parece que no va a funcionar. Y en todo caso, que pase otro hermano o hermano y voy a por otro sistema porque tardará un claro. poco. Vale, luego te vuelvo a dar paso. Muchas gracias. A ti. Eli, adelante. Ya, gracias. Eh, Me gustaría preguntar con respecto Ujú, al servicio al maestro, este, eh, y el servicio que el maestro también ofrece al alumno. ujú. Ese autoservicio que se da básicamente en la unicidad, en lo que es uno, y cómo es que el maestro ubica cómo es que el alumno debe de servir. Y por cuánto tiempo sería lo adecuado para él o ella. Bien.
El, el alumno o el estudiante de cara al maestro no ha de ver que ha de ejercer jamás un servicio desde un colocarse en una posición de inferioridad, sino en un sentido horizontal, fundamentalmente en el plano de la realidad de lo que en realidad somos. En la medida que siente que ese maestro es un maestro verdadero, que de corazón le apunta al reconocimiento más íntimo de su verdadera naturaleza, el desarrollar una devoción y un amor hacia él sería una forma de vehículo para desde ahí incrementar el amor hacia lo que uno realmente es. Es como un amor, por decirlo así, hacia aquello que está apuntando a la realidad de lo que uno es, sin quedarse en el dedo, sino mirando hacia la luna, ¿no? Por contraste, lo que ocurre muchas veces, y en Oriente se ve muy a menudo, es personas que besan los pies de los maestros y que los idolatran y que los agasajan con regalos y con todo ese tipo de cosas. Y ahí es porque se confunde el dedo con la luna hacia el que se apunta. Entonces, el amor y el servicio hacia el maestro vendría a ser como una especie de reconocimiento de lo que en realidad el maestro es, que no es sino uno mismo, la pura presencia, Atma Swarupa. Y ese sería un poco el sentido, además de otra cuestión que también es muy importante, y es de ver que si uno ha sentido en su corazón que el maestro es un maestro verdadero, lo cual puede saberlo fundamentalmente por dos aspectos. Uno, porque reiteradamente le invita al reconocimiento de uno mismo a través de la autocontemplación del ser, o bien porque no tiene miramientos a la hora de señalar y apuntar aquellos aspectos egoicos que en todo caso podrían ser inconvenientes para el maestro porque harían que el propio estudiante se pudiera rebelar contra esos señalamientos, ¿no? Que el estudiante aproveche al máximo todo ese trabajo. El maestro se sentirá muy satisfecho y muy servido, fundamentalmente porque el estudiante se emplea a fondo en su propio trabajo interior, principalmente el de reconocer lo que en realidad es y simultáneamente durante cierto tiempo por su gallardía y por su valentía para encarar, afrontar y atravesar aquellos aspectos de su ego que intentan impedir el reconocimiento de su naturaleza real. Y luego, por parte del maestro hacia el estudiante, el sentido del servicio fundamentalmente es recordar incesante y perseverantemente la importancia de reconocer quién eres, de atenderte por lo que en realidad eres, y también el de, sin ningún tipo de cortapisa, señalar y apuntar en función del estado mental y del nivel consciencial del estudiante aquello que más le convenga para su mayor y más pronto reconocimiento en lo que en realidad es su naturaleza. Ah, ok, gracias. Y con respecto al tiempo, el tiempo que el alumno debe de servir, ¿cómo funciona eso? ¿Es según lo que el maestro vea que necesita el alumno? Mm, Te diría que el mayor afán del maestro es que el alumno esté lo más preparado posible para que no le necesite. Un Mm. maestro que trata de que alguien eh, continúe en un trabajo interior cuando realmente ya está preparado para abandonarlo, eh, lo que hace es limitar y bueno, eso además genera un karma terrorífico, ¿no? Terrible. Lo importante es que el estudiante llegue a un momento en el cual reconozca que la voz de su maestro siempre había sido su propia voz, que solo parecía externalizada durante cierto trecho del camino y que ya puede empezar a reconocer que si se queda junto a él, lo hace por amor a lo que en realidad ambos son, ya no porque realmente necesite, como a lo mejor inicialmente se inician los caminos, que es desde me va a dar algo o voy a poder obtener algo que me va a liberar o que me va a hacer más libre o lo que sea, ¿no? Llega un momento en que, y esto se pudo ver claramente con Ramana Maharshi, con Robert Adams, ¿no? Como muchos de los que llegaron ya a un nivel de
lucidez en su conocimiento del ser, como Sadhu Om o Sri Muruganar, se quedaron junto a Bhagavan durante años. Ya habían reconocido lo que eran, ya no necesitaban del maestro desde un punto de vista de apuntador hacia la verdad, pero el amor que se comparte cuando uno se reconoce en el maestro como uno mismo y viceversa, y que no hay diferencia, es, es una relación de amor, no, no se puede producir, no, no te planteas, no quiero estar. A mí me ocurrió así, Entonces, con mi maestro me ocurrió así, lo que pasa es que mm, murió, pero bueno, ah, sigue estando en mi corazón y sé que es lo que yo soy. ya, bien, gracias. Sí. Entonces lo del tiempo es, claro, una ficción, pues nada más. Parece ser, En términos absolutos, pues. en términos absolutos es una ficción, en términos relativos parece que hay un tiempo en el que tú vas practicando, parece que tú practicas una sadhana, pero como decíamos el otro día, llega un momento en que te das cuenta de que la sadhana siempre te había estado haciendo a ti. ¿Cómo haces tú para que llegue a ti el impulso de una satvasana que te induzca a atenderte por lo que en realidad eres? La gracia mueve todos los hilos, todo el tiempo, pero cuanto mayor es la identificación con este falso yo, mayor es la sensación de que tú haces un esfuerzo, de que tú tienes que ponerte un día sentada en tu sofá a tratar de no atender a tu mente, pero al final te das cuenta de que todo lo había hecho él todo el tiempo. Ya, dale, pues. Gracias. Ujú. Emilio, no sé si ahora estás ya disponible. Sí, diría Ya. que ahora sí, hermano, ¿se me oye bien? Sí, Buenas tardes. buenas tardes. Con el satsang que decías, he conectado con una situación que me pasó ayer, que es la siguiente. Yo tengo, bueno, me dedico a vender online y, bueno, digamos que tengo un cierto, mi personaje o yo, lo que sea, tiene un cierto prestigio de ser honesto, de ser responsable y demás. Y bueno, hubo una incidencia con una persona que está pasando un momento personal muy delicado, incluso con la muerte de un familiar cercano por asesinato y demás, que estuvimos hablando y que eso le ha afectado a una serie de cosas que tenía pendientes de comprar. Y entonces, bueno, yo entendí que todo aquello quedaba anulado e incluso reconozco que es una persona que en otros aspectos siempre me ha molestado bastante. El hecho es que ayer me envió dos audios directamente amenazándome. O sea, bajo amenazas de voy a empezar a publicar en todas las redes sociales que no tienes humanidad, que mira cómo me has tratado, que con todo lo que yo estoy viviendo, bueno, toda una serie de cosas. Entonces, claro, es curioso porque hasta ahora estaba mirando como esto me estaba tocando también una herida de amenazas sufridas durante la época escolar, que en plan te espero a las 5 en la puerta. Pero hay algo que me ha tocado bastante porque no, o sea, quiero negar que el ataque de pánico, de miedo que sentí ayer, que incluso me puse a temblar y con sudor frío y pasé muy mala tarde, me fui incluso a comer donetes, algo, necesitaba hacer algo con todo aquello y sigo ahí bastante. Al final lo que me preocupa es que esta persona destroce mi imagen pública y me sorprende que eso me impacte tanto. Y no sé qué hacer con esto, porque no sé hasta qué punto en lo relativo es, no quiero que personas que me amenacen se acerquen a mí, no quiero que esto suceda. También el llevarme al silencio, el sentir lo que estoy sintiendo y no intentar esconderlo y taparlo y tal. Y me cuesta bastante, Ernesto, porque todo me viene como para que quiero huir de lo que es de esto. Es que disculpar por la expresión, pero es que la sensación que tengo es intentar ser suave. ¿Qué porquería es esta? Que yo tengo una tienda de juguetes, entre comillas, que tiene que venir una persona amenazando. Y es como, mientras miro eso, no estoy mirando lo que me está tocando de verdad. No sé, tengo esa percepción. Bien. Em, lo importante es en el nivel relativo dar una respuesta que no sea la respuesta que pudiera provenir de esa necesidad de salvaguardar tu propia imagen.
de ti mismo como de alguien honesto, reconocido en tu sector como alguien verdaderamente cabal y todo lo que eso representa. Eso sería lo más importante. Ten en cuenta que cuando estamos en un camino espiritual como este, siempre va a existir la tentación de querer estar por encima de la reacción. O sea, de no sentir miedo, de poder desde esa autoimagen de soy alguien honesto, alguien reconocido socialmente como una persona cabal, honorable, templada, lo que quieras, he de responder con una ecuanimidad impecable a esto. Y cuando lo que se mueve en ti contrasta con lo que sería una respuesta que garantizase, ¿no? O sea, ¿qué garantizaría aquí una autoprotección de esa imagen? Todo lo contrario de lo que realmente requiere una actitud como la que ha adoptado esta persona. Imagínate que no estuviéramos hablando de esta persona, imagínate que estuviéramos hablando de que alguien llega a tu puerta, tú estás medio dormido en tu cama y alguien llega a tu puerta e intenta forzar la cerradura, finalmente abre la puerta y cuando va a entrar tú te despiertas, lo pillas, el tipo sale corriendo, se monta en su coche y tú ves la matrícula. ¿Habría algo que te hiciera pensar que no es razonable poner una denuncia a la policía porque esa persona está llevando a cabo un intento de robo en tu vivienda? ¿Verdad que no? No. Sin embargo, aquí, como está de por medio esta cuestión de que no quiero responder o reaccionar desde la defensa, desde el ataque, ¿no? Quizá no haría lo correcto en el nivel relativo, que no es por una cuestión reactiva ni por comprar el tipo de actitud que esta persona haya tenido hacia ti. Es decir, la verdadera madurez no consiste en no sentir nada, consiste en no convertir la emoción en identidad. El miedo puede aparecer, pero puede aparecer sin que tú seas el miedo. La activación puede surgir y eso puede pasar sin que realmente invalide tu comprensión. Entonces, en este caso hay dos planos. Por un lado tenemos el plano práctico, empírico, relativo. Un cliente que amenaza, ¿vale? Y hay un plano interno. Esa antigua vasana o esa antigua tendencia o herida, si quieres, que se reactiva. Si mezclas los dos aspectos, te vas a desbordar. Ahora, si tú los separas con claridad, vas a poder actuar con firmeza fuera y con honestidad dentro. Y el trabajo no es negar el miedo, sino que tú lo puedas atravesar sin construir un personaje alrededor de él. La enseñanza en este caso es meridianamente clara. Lo que aparece es un movimiento en tu mente y en tu cuerpo, no tu identidad real. ¿Qué te diría Ramana Maharshi aquí? Lo primero de todo que siempre estamos recordando, ¿a quién le surge el miedo que estoy sintiendo? ¿Quién es el que se siente amenazado, el que empieza a fantasear con todas las amenazas de esta persona? Eso tenemos que reconocerlo, pero eso no nos exime de una respuesta al nivel relativo que sea acorde. Y la respuesta acorde puede ser, por ejemplo, hacerle llegar a esta persona un escrito, ¿no? Diciéndole que si vuelve a realizar algún tipo de amenaza, tendrá que hablar con tu abogado directamente. Y que es la última vez en la que tú vas a atender a esa persona hablándote en esos términos. No tienes que tener miedo de absolutamente nada con respecto a eso. Ninguno. Porque el miedo es la energía más condicionada. No es la verdad que tú realmente eres. Entonces, no necesitas corregir lo que está apareciendo, necesitas no identificarte con ello. Y a partir de aquí, primero, resuelve el asunto comercial con límites claros y formales. Si hay amenazas, responde con profesionalidad. Y si necesitas asesoramiento legal, tómalo, sin drama y sin confrontación emocional de ningún tipo. Y
De esta manera, simplemente no le estarás dando lo que está buscando, que es que te atemorices, que siente que ha tenido algún tipo de impacto sobre ti, ¿no? Procede de manera neutra, aséptica, formal y seria. Evidentemente no vas a hablar con una persona que te habla en esos términos. Entonces puedes simplemente hacerle llegar un burofax o un documento donde digas qué es lo que tú puedes ofrecer en esta situación, donde des la explicación que tengas que explicar y si trata de volver a ponerse en contacto contigo, hazle llegar previamente una advertencia de que solo hablarás con él si se dirige a ti en términos respetuosos y sin amenazas, que si no, no tienes que hablar nada con él. Y a partir de ahí, recuerda la enseñanza y aplícala. Nada de lo que realmente está pasando tiene el poder de hacerte ningún daño. Primero, si tú te crees ser lo que no eres. Y segundo, si cuando se presenta ese miedo, no le das el poder que este hombre o esta persona quiere que tú le estés dando. Y ya. Bien. Claudia, adelante. Hola, Hola, ¿qué tal? hola, muy Mucho bien, gusto en verte. bien, contenta. Igual, igual. Una de las cosas por las que levanté la mano fue para saludarlos a todos. Ujú. Venida, Claudia. Bueno, muchas gracias por, muchas gracias. Pues, te digo que todas las he sentido, todas las validación en cualquier momento. Yo decía, era como una lista de chequeo y todas las chequeé. Toditas. Entonces, no sabía, yo decía, bueno, pero si pregunto, entonces no es mejor quedarme callada, porque entonces eso es del ego, que pregunte, que diga, que sí, que como que, entonces voy a quedar como, ay, tan franca, tan sincera, tan honesta, pero Cuando no te pilla por la bueno, derecha, no, te pilla por la izquierda. sí, no, pues sí, entonces dije, ay, no, bueno, pues bueno, no pasa nada, aunque sea los saludo, pero pero bueno, ahorita sí sería. Quería preguntarte, Ernesto, entonces, y otra vez vuelve, entonces, pero será que sí pregunto el cómo, pero sí voy a preguntar el cómo. Entonces, Ernesto, sí, lo reconozco, me identifico como tibia en este momento, sí, pues después de esa lista de chequeo, no queda de otra, tibia, tibia. ¿Cómo trabajar con la práctica de autoindagación? Esto de ser tibio. Y bueno, y en algún momento yo no voy a decir pues que siempre, siempre, pero no, pero si está, y si levante la mano, y si tú estás, porque hay que preguntarlo. ¿Puedes, Gracias. puedes repetir porque no te he escuchado muy bien la pregunta, por favor? Ah, bueno, espérate. Acá me estás escuchando mejor. Sí. Bueno, gracias, Ernesto. El cómo, si me, ya me escuchaste que listo, que reconozco que estoy en este momento sintiendo que soy tibia, Sí, que soy no, que estoy. bien. Estoy, sí, como en ese estado de tibia. Y que reconozco también que no es siempre y no a toda hora, pues porque también tampoco sería pues tirarme como muy duro. Ujú. Pero sí, en algún grado está. Entonces quisiera, Ernesto, si me puedes eh, de pronto orientar un poquito para la práctica de autoindagación en este sentido. Bueno, en este, Gracias. a ti. En este sentido, la principal virtualidad de la aplicación del atenderte a ti misma sería para cortar el flujo de energía que te hace conectar con un yo tibio que se siente temeroso de abrirse, de exponerse o de compartir lo que sea, ¿no? Eso sería
En el momento que tú dices, bien, ¿a quién le está viniendo esta idea de que yo no soy capaz o tengo miedo o no me puedo abrir o lo que sea, ¿no? Em, claro, fíjate en algo, ¿no? Eh, no estamos hablando solo de un miedo a hablar, ¿no? Eh, es miedo a las motivaciones que podrían estar detrás de hablar. Y ahí es donde aparece el enredo. Si hablo o si levanto la mano y expreso algo, ¿vale? Quizá te puedas decir, ¿no? Esté queriendo quedar como honesta. Si no hablo, quizá es que estoy queriendo quedar como humilde. Si intervengo, quizá es que estoy queriendo validación. Y si no lo hago, a lo mejor es que también quiero validación por parecer desapegada. ¿Qué es lo que va a provocar cualquiera de estas opciones, sea cual sea la que elijas? Parálisis por análisis. Entonces, la tibieza en este contexto en realidad no es una falta de carácter. Digamos que sería un exceso de autoobservación contaminada por tanto juicio. Digamos que es un yo que se está vigilando tanto que ya pues llega un momento en que no puede moverse con naturalidad. Pues aquí lo importante es ver que cualquier forma de autodevaluación no es una humildad genuina, sino que sería una forma invertida de, bueno, seguir girando alrededor de la imagen, ¿eh? Con lo cual, la, la, la madurez en este sentido consistiría no en que quieras purificar todas las motivaciones antes de actuar, antes de decidirte. Eso es imposible. Siempre va a haber algún resto de búsqueda de reconocimiento en mayor o menor grado. La verdadera transformación aquí va a comenzar cuando tú puedas actuar, aunque las motivaciones que tengas no sean puras. Cuando tú puedas abrazar tu propia necesidad de ser vista, tu propia necesidad de sentirte reconocida, tu propia... Y a pesar de ello, sin convertir eso en ningún tipo de drama, sin esperar estar completamente libre de ego para hablar, hables. Eso es lo más importante. A veces somos muy autoexigentes, ¿no? Y las enseñanzas, si hay algo a lo que nos están apuntando, es saber de que este ego no se va a disolver perfeccionándolo, sino viéndolo. Entonces, si te viene el pensamiento de quiero verme honesta y te das cuenta de que ese es solo otro movimiento del yo, autoindagar ahí significa darte cuenta de que tú no eres el yo que se quiere ver honesto, porque el yo que tú realmente eres no se quiere ver de ninguna forma. Ya se vale a sí mismo por tal y como es. Entonces simplemente bastaría con indagar quién es el que necesita o la que necesita verse de una determinada manera. Y en la medida que caiga esa necesidad de tener que estar mm, súper determinada y tremendamente valiente para afrontar algo y para abrirlo, te darías cuenta de que con un poquito, con que hay un poquito de buena voluntad por tu parte de querer ver algún aspecto que sabes en tu foro interno que todavía no está transluciendo la luz del espíritu en ti, ese poquito de no tibieza te va a llevar a un mayor grado de entrada de luz en tu mente. Entonces, con eso es suficiente. Muchas gracias, Andrés. Y de hecho es lo que has hecho, ¿verdad? Sí, ¿Eh? sí, por las ganas de saludarlos, me ayudó mucho. Muy bien, mucho gusto verte, ¿eh? Te recordamos Igual, y ya Manoli también te ha puesto por ahí que sí, se acordaba de muchas ti, gracias. te tenemos presente, ¿eh? Ojalá pronto Me te podamos tienen. tener de nuevo en los grupos. Muchas gracias por las preguntas en el grupo de WhatsApp. Ajá. Me ayudan mucho. Muchas gracias. Los Ti. recuerdo mucho también. Un abrazo. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias, igual. Félix Javier, por favor. No se te escucha, Félix.
Es como si no tuvieras conectado el sonido, porque ni siquiera aparece el micrófono. Mira, te propongo algo. Sal y vuelve a entrar, le voy dando paso a Alex y luego te vuelvo a dar paso a ti. ¿Te parece? Y sal y vuelve a entrar y asegúrate de que conecta el audio de la computadora. Bueno, Alex, adelante. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Buenas. Pues yo tenía una pregunta de lo que estabas diciendo hace rato, eso de defender la imagen, de dejarla de defender. Eso es cómo se hace, cómo lo puedo practicar, el dejar de defender de esta imagen que hablabas hace rato. Bien. Imagínate que estás un día en el trabajo, ¿no? Y a ti te ha dado mucho gusto que crean de ti que eres una bella y una buena persona. Y siempre es algo gracias a lo cual tú te has sentido reafirmado y reforzado, ¿no? Y de repente alguien hace un comentario que pone en entredicho o que pone en cuestión tu honestidad. Y tú sabes que no es verdad que tú hayas hecho eso, lo que sea. No estamos hablando de algo grave, ¿verdad? Sino de una cosa en la que no pasaría realmente nada grave si tú no te defendieras. Y de repente notas como que hay un impulso dentro de ti a querer justificar que tú no eres así como te están queriendo ver los demás. Pero te das cuenta de que el principal motivo por el cual lo pretendes hacer es porque en algún nivel para ti es importante seguir siendo alguien que sea reconocido en la empresa como una persona honesta, como una persona buena. Entonces, en la medida que tú hay, a pesar de ese impulso, no te dejes arrastrar por ello, a pesar de que haya algo dentro de ti que te diga, pero dilo, pero que si no van a pensar de ti, ¿no? Y te quedes callado, a pesar de que todo un jalón desde dentro te lleve a querer defender tu verdad, de tu honorabilidad y demás, eso a nivel práctico sería tremendamente útil. Porque fíjate, cuando tu valor interior fluctúa según cómo te miran, entonces la práctica se convierte en una especie de estrategia de posicionamiento. O sea, ya no practicas para ver la verdad, practicas para sostener esa imagen que te gusta tener de ti y por ende que los demás tengan de ti. Con lo cual, si te das cuenta, la autenticidad no es una nueva identidad mejorada, es la caída del personaje que necesita confirmarse o defenderse ante los demás. Pero esto no ocurre de golpe. Normalmente se trabaja en tres niveles. El primero sería reconocer cuando estás buscando ser visto y entonces no justificarlo ni condenarlo, sino que actúes sin alimentar esa necesidad. Y aquí es importante que veas que dejar la validación no es dejar de recibir reconocimiento, es dejar de necesitarlo para existir, para sentirte que existes. Segundo, como decíamos antes, las enseñanzas nos dejan algo muy claro, y es que ego no se purifica, se trasciende. Cuando hablamos de purificar la mente, en el fondo, ¿de qué estamos hablando? De poder ir más allá de la mente, de que ésta se vuelva lo suficientemente transparente y limpia de miedo, vergüenza, odio, eh, todos los aspectos que quieras decir, para poder trascender la ilusión de lo que llamamos la mente, ¿no? Ramana seguramente te diría que mientras exista ese yo que quiere ser auténtico, va a seguir habiendo algún tipo de apropiación aquí. Y lo importante es que tú te des cuenta de que lo más importante sería no alimentar eso que tú vas a necesitar
o vas a sentir que necesitas decir, expresar, hacer o dejar de hacer para sentirte seguro, para sentir que la idea que tienes de ti mismo no se ve alterada. Pero es precisamente en ese no actuar o no reaccionar ante esa exigencia del ego que tú realmente vas a ver cómo se va cayendo la fuerza de este yo, de este ego. Ahí. ¿Mm? Así que eso sería a nivel práctico lo más importante. Por ejemplo, practica el anonimato interior siempre que puedas. Si haces algún tipo de acto eh, que pueda ser beneficioso para otros, intenta que nadie lo vea, por lo menos mientras te siga importando el que alguien lo vea. No lo menciones, no lo dejes caer en una conversación como de pasada. Segundo, intenta reducir cualquier autoexplicación. Es decir, cuando hagas algo correcto, evita justificarte o explicar tu profundidad. Y te diría también que cuando vayas a intervenir, si hay algún tipo de búsqueda de aprobación por parte de terceros, pregúntate si realmente hay en ti algún deseo de querer quedar bien. Y si hay algún deseo de querer quedar bien, si la respuesta es sí, simplemente obsérvalo. Obsérvalo y, y no sigas por ese camino. Y si alguien no valida, por ejemplo, en un momento determinado tu comprensión o no valida lo que tú crees que es la verdad en relación a un asunto, el que sea, no te defiendas. Observa la incomodidad sin reaccionar. Y si, por ejemplo, estás en algún ambiente o en algún contexto espiritual, es decir, donde haya personas que también tengan interés en estos temas, intenta quedarte unos segundos en silencio, reconociendo simplemente yo soy, tu sensación de ser, sin atributos. Es decir, es muy fácil que cuando se está en un ambiente espiritual surjan mayores tentaciones de querer diferenciarte o de querer significarte ante otros, un poco por lo que estábamos viendo, ¿no? En el aula abierta de hoy. Bueno, espero que sirva algo de lo que te he comentado. No, gracias, Ernesto. Voy a volver a escuchar la grabación. Gracias. A ti. Y gracias por las preguntas que mandas para el satsang de los sábados. ¿Eh? No, sí, aquí seguimos a pie del cañón, como luego dicen. Muy bien. Bye. Un abrazo. Un abrazo. Bien. Enrique, Hola, hermano. hola. Hermano, bueno, esta semana me surgieron algunas dudas con lo que ahorita estamos hablando, pero es referente a la empatía y a que acompañas a un hermano, de que si te da alegría de estar con él, de que si compartes esa felicidad de cuando él da un paso o descubre algo. Entonces me quedé ahorita con muchas interrogantes y me dije, ¿será que estoy tan metido en, en nada más pensar en mí que pareciera que no volteo hacia el otro, ¿no? Como si lo único que importara fuera mi proceso? Y bueno, empezaron a surgir muchas preguntas de que si será que no tenga valores, que si me he acostumbrado a ser solitario, no sé. O sea, entonces mm, mm, a mí me llega como la inquietud, ¿no? De por qué no soy como otros hermanos o hermanas, ¿no? Y ahorita me hiciste alguna mención de cuando están ellos, que ven que alguien descubre algo, ¿no? O sea, le da alegría, ¿no? O siente algún tipo de Bueno, felicidad. aquí hay, Entonces yo de repente me digo, claro, sí, aquí hay algo muy importante que tienes que tener en cuenta y que es precisamente por lo que es fundamental a la hora de contar con una guía. Y es, tú ahora mismo quizá, que digo quizá porque a lo mejor no es así, pero me llega que es así,
quizá no estás tomando lo suficiente en consideración el punto y el momentum en el que tú te encuentras en los últimos 2 meses. Tú estás en un momento ahora en el que, como resultado de muchas de las cosas que estamos trabajando, ¿eh? A nivel, digamos, de todo el proceso de exploración, en las sesiones individuales, ¿verdad? De todo lo que está saliendo en ti, es un momento particularmente importante para ti, para mirar hacia adentro de ti. Cuando uno está en una fase en la que necesita descubrir y reconocer con mayor precisión todo lo que se está moviendo en uno, porque está ebulliendo y saliendo mucho de uno, ego va a utilizar como un mecanismo disuasorio, es decir, qué poco empático eres, que no te preocupas ni te interesas tanto por los demás. ¿Sabes para qué? Para que te distraigas, como si fuera una especie de bomba de humo, y dejes de mirar hacia donde estás mirando por todo lo que estás descubriendo. Que además, hace poco te lo dijeron, me parece, si no recuerdo mal, en el grupo de integración, varios hermanos, ¿no? Que veían en ti una serie de cambios que evidentemente son producto de todo eso que ahora mismo está aflorando y que si tú ahora, escuchando esa voz del bienhechor ego disfrazado de bienhechor que te dice, qué poco te importan los demás, tendrías que tal, te perderías lo que ahora mismo está siendo prioritario, lo que ahora mismo está emergiendo en ti con una mayor fuerza y con una mayor intensidad. Entonces, muchas veces, lo que parece una falta de empatía es en realidad una estructura defensiva. O sea, cuando alguien ha crecido teniendo que ocuparse de sí mismo emocionalmente, que es un poco de donde tú vienes, tú has tenido que sacarte a ti mismo adelante desde pequeñín, tú has tenido que valértelas en situaciones mm, completamente solo. ¿Y qué es lo que pasa? Y esto le pasa a más hermanos y hermanas que estoy viendo que están aquí ahora. Cuando tú te has tenido que sacar las castañas del fuego, tu energía queda centrada en la autopreservación. Pero no es porque tú seas egoísta, sino porque de alguna forma aprendiste que si tú no te sostenías solo, nadie lo iba a hacer por ti. Entonces, en estos casos no es que desaparezca la sensibilidad hacia el otro. Sí queda o puede quedar en cierta medida suspendida. Porque primero se asegura uno la propia estabilidad. Necesita, y tú ahora necesitas sentirte y escucharte para que una vez que te hayas reconocido lo suficiente, por el momentum, como te decía, en el que tú te encuentras, haya una mayor facilidad natural, no exigida por este ego que te dice que tendrías que ser por la comparación que se ha llevado a cabo, ¿verdad? Con estos otros hermanos, ¿no? Parece que ellos sí están pendientes y yo parece que no, ¿no? Pero claro, hay que entender qué es lo que está ocurriendo y lo que está sucediendo dentro de ti. Cuando tú escuchas que hay otros que están celebrando el crecimiento de un compañero y tú no sientes nada, eso que se activa en ti es la comparación. Y la comparación te va a llevar a cuestionar tu valor. Y ahí es donde reaparece precisamente la validación espiritual de la que hemos hablado hoy. Soy menos sensible, soy menos maduro, soy menos profundo. Y a lo mejor por mor y con tal de no sentirte menos maduro, menos profundo, menos sensible, menos empático, vas a hacer algo que realmente no nazca naturalmente y que ahora mismo, por lo que te he estado diciendo, es más difícil y más complejo que eso nazca así, porque has abierto un montón de compuertas de tu interior donde está aflorando muchísima información. Entonces el problema no es que no sientas alegría por el otro. El problema es que tú te mides a partir de eso. Y la empatía auténtica no se fabrica. Va a surgir cuando uno ya no está luchando por sobrevivir internamente. Y si tú durante años has tenido tu atención muy centrada en ti mismo para poder mantenerte a flote por diferentes circunstancias que tú y yo sabemos,
es totalmente natural de que el movimiento hacia el otro no sea todavía tan espontáneo. Y eso no es un defecto. Hay una historia afectiva muy intensa detrás. Entonces, nunca creas que la transformación va a venir forzando sentimientos, forzando empatías, sino reconociendo con honestidad. Esto es lo que ahora mismo siento. Y poco a poco irá habiendo una serie de movimientos dentro de ti que darán lugar a que esa empatía aflore de forma espontánea, no forzada ni inducida por una cuestión de, bueno, ser más espiritual o lo que sea, ¿no? Date cuenta de que las enseñanzas, si hay algo que nos dicen muy claramente, es de que el centro del problema nunca es la emoción concreta, nunca, sino que es la identificación con la persona que se compara. O sea, ¿quién es este yo que necesita compararse? Entonces, no fuerces esa empatía, no intentes sentir alegría si no se está dando. Eso sería pura actuación espiritual, o bien para compensar el sentimiento de insuficiencia que haya podido amanecer en ti, o bien para congraciarte con tus compañeros y que te acepten más. Y simplemente, aunque no sientas entusiasmo, puedes abrirte a una alegría, si así se reconoce en tu corazón, por cualquier descubrimiento que se pueda dar en cualquier hermano. Observa la comparación. Date cuenta de que cada vez que te midas con el otro, es fundamental detenerte y reconocer, ah, ahora me estoy comparando. Y entonces te puedes preguntar, ¿cuándo he aprendido que tenía que ocuparme de ver qué es lo que los demás determinan que es mi valor? Bueno, espero que ayude. Ujú. Gracias, hermano. Sí, gracias, hermano. Sí. Bien. Eh, bueno, pues era la última pregunta, así que con esto terminamos por hoy. Me dais un descansito de No sé 10 si me minutos. escuchas. Félix. Ah, ya estás ahí, Félix. Te iba a dejar ahí sin la pregunta, perdona. Sí, bueno, primeramente, hola a todos. Reconocer que todo lo que has dicho, pues me ha llegado. Es decir, que me identifico, pues casi con casi todo, ciertamente. Ese sentimiento de querer ser especial, de ser diferente, de ser original, de decir algo para que pueda ser reconocido, reconozco que está ahí en mí, que por así decirlo, si no lo busco, luego igual en el momento que actúo no me doy cuenta, pero luego me ha contestado, no me ha contestado, ¿qué me ha dicho? Sí que me influye mucho. Eh, y lo que sí quiero reconocer también es esa calma que creo que alguna vez más me has dicho, esa calma que yo me siento con ella, pero que detrás de ella pues hay cosas que tengo que resolver y que me doy cuenta que cuando me pasa algo inesperado, pues esa calma se viene abajo. Mm. Y, y sí, es así. Pareciera que yo mismo me dijese, no, voy bien, fíjate qué calma tengo, pero luego me vengo abajo. Y luego la pregunta sería, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer en estos casos? O sea, para mí y para todos los que se reconozcan un poco. Digamos, ya sé que has dicho una serie de cosas, de exponerse. Ya me he expuesto. Sí, sí, lo vemos, lo vemos. Bueno, lo más importante aquí es reconocer todo lo que es el mecanismo y el movimiento, los movimientos de apropiación. ¿Ves? Ego ahora se estaba queriendo apropiar de la calma. Tengo una calma últimamente, ¿no? ¿Quién tiene la calma? Si ego es la antítesis de la calma, es la agitación del deseo, es la agitación del miedo. La calma no tiene un poseedor. La calma es la ambrosía de tu naturaleza real cuando dejas de elevarte como ego
y de vivirte como un cuerpo. ¿Por qué las enseñanzas de Sri Bhagavan Ramana Maharshi son las más radicales y las más directas que van al corazón del asunto? Precisamente porque no dan espacio a absolutamente nada que interfiera a la vivencia directa de uno mismo por lo que uno realmente es. Y para eso el Atma Vichara o la autoinvestigación del ser se convierte en el arma mortífera para este ego, porque ego sobrevive mientras hay pensamientos. Florece con un pensamiento yo, que llamamos Ahambriti, que es aquel que representa la identificación con este cuerpo carnoso, y desde ahí está todo el rato tratando de agarrar más pensamientos para permanecer con vida. Pues, ¿cómo puedes hacer ante una situación de estas características? Viendo el movimiento de la mente y de cómo trata de hacerse pasar por ti, hablando en primera persona dentro de tu mente, diciendo yo soy tú, yo me siento así, a mí me pasa esto, yo tengo este problema. Y automáticamente reconociendo de que el espacio de presencia en el que aparecen todos esos movimientos es aquel en el que tú tienes que aprender a subsumirte y en el cual tienes que aprender a reconocerte. Entonces ya no habrá un yo que diga, en mí hay una calma, o en mí deja de haber una calma, o yo tengo calma, o yo he adquirido. Simplemente permanecerás como yo soy. Como decía el Cristo, yo soy el que soy, o Bhagavan, yo soy yo. Y eso es lo más importante. Ahora, una vez que reconozcas que hay cualquier forma de inclinación o de tendencia profunda que te está impulsando a alejarte de tu verdadera naturaleza y a querer vivirte como este autoconcepto, como este falso yo, lo importante es que no pierdas la visión del discernimiento profundo o del espíritu en ti que te permita reconocer cuál es la ganancia oculta o secundaria que no te estás contando y que realmente está promoviendo el que funciones de la forma en la que sea que estés funcionando. Como no has traído un caso concreto y específico, no te puedo dar con mayor precisión, pero como estás en el grupo experiencial, ahí sí podemos ver con máxima precisión eh, eh, las situaciones específicas en las que tú estés viendo que esto se está moviendo, para que esa mayor comprensión y entendimiento también habiliten la disolución de la fuerza de ese tipo de movimiento mental que actualmente a veces, ¿no? Como dices, hace que te des cuenta de que no está esa paz tan sólida como te gustaría sentir. ¿Vale? Esta escuela de sabiduría de la no dualidad tiene como propósito contribuir a facilitar el camino a la autorrealización. Si tuvieras un sincero interés de llegar a aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana para trascender el sufrimiento que impone el falso ego, puedes contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico: hola@yosoytumismo.com.